se unió con ella quizás en los últimos 8 meses para estar visitando acá y trayendo la palabra, el consejo a este pequeño grupo de mujeres. Estábamos fundando otras iglesias filiales en la zona occidental de aquí del país, y cuando yo pasaba, venía de Ataco, venía de Huachapán, entonces pasábamos por acá y recogía a mi esposa, y entonces una vez las hermanas me dijeron, hermano, ¿y cuándo vamos a tener una iglesia aquí? Hermano, bueno, yo dije, sí, Señor. Y yo quiero decirles con mucha sinceridad, sabiendo que este lugar es un lugar de mucha religiosidad, de mucha tradición, yo decía, para mí, esto va a ser difícil, pero yo acepté el desafío, lo comunicamos, el proyecto, empezamos a orar, y bueno, recuerdo que tuvimos la primera reunión con los esposos de las hermanas, bueno, no todos eran cristianos, pero con el Ministerio de la Fraternidad de Hombres de Negocio y otras personas invitadas. No me recuerdo qué hotel, tuvimos una cena. Orbe, muy bien. Entonces ahí tuvimos una actividad, evangelística, y fue así como entonces creció el entusiasmo, vinieron las almas a Cristo, y después, bueno, andábamos buscando un terreno, y quiero contarles esta historia, es bien interesante. Venimos con el hermano Héctor a buscar terrenos para ver dónde íbamos a levantar la iglesia, y llegamos a este lugar precisamente, y en ese entonces nos dijeron, bueno, el precio es de 60 colones la vara cuadrada, en aquel entonces colones. Entonces nosotros hicimos los cálculos y dijimos, realmente no tenemos el dinero, porque estábamos pensando un mínimo de 2.500 varas cuadradas. Entonces a la semana siguiente llegó una hermana a la iglesia, no sabíamos que era hermana, nos dijo, ¿son ustedes los que andaban buscando un terreno en Sonsonate? Sí, nosotros somos. Bueno, dijo, yo soy cristiana, vivo en San Francisco, California, y soy la dueña de ese terreno. Dios desde hace mucho tiempo me había puesto en el corazón de poder ayudar a plantar una iglesia en mi ciudad natal. Entonces, quiero decirles a ustedes, si ustedes tienen interés de levantar la iglesia, el precio es de 60 colones. A ustedes se los voy a dar a 10 colones y les voy a regalar 500 varas más. Entonces, fue así como comenzó esta obra. Y comenzamos, se puso aquí una carpa, se la prestamos al centro evangelístico, a la Asamblea de Dios, prestamos la carpa, comenzamos aquí a predicar, no recuerdo si fueron 2 o 3 meses, pero estuvimos viniendo, bueno, estuvo hermano Héctor, estuvo hermano Leonel Deras, que hoy está en la presencia de Dios, hermano Edgardo Montano y su servidor. Nos turnábamos, uno presidía, otro predicaba, pero todos los días teníamos campaña en este lugar. Compramos unas sillas que fuimos a Nahuizalco a comprarlas, unas sillas de esas de circo. Así comenzamos, todo lleno de polvo acá. Bueno, cuando llovía es un lodazal tremendo. Pero así estuvimos, entonces, hasta que la iglesia se estableció. Y mire, fue tan lindo el Señor que así comenzó la iglesia, y luego pues vinieron diferentes pastores que empezaron a darle pues ya una mejor, digamos, estructura a la iglesia. Pero quiero decirles, hermanos, que la verdad, lo que dice la Biblia se cumple. Uno es el que riega, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que para Él sea toda la gloria, la honra. Y les animo a que sigamos viendo más adelante. Definitivamente ustedes ya no caben aquí. En aquel entonces, cuando se construyó este templo, lo veíamos grande. Ahora está sumamente pequeño. Entonces, la verdad que, pero es un buen problema. Un problema serio sería que estuviera este templo vacío. Eso sí, es un gran problema. Pero este es un buen problema, así que dele gracias a Dios por el calorcito, ¿verdad? Dele gracias por la incomodidad. Pero Dios le va a conceder, tarde o temprano, las facilidades para que se puedan luego pues, extender aún más, tener un templo mucho más grande, mucho más cómodo para la cantidad de personas que se están reuniendo dominicalmente. En fin, así que creo, hermanos, que Dios
en su momento nos da las cosas que Él considera convenientes. Así que un abrazo para cada uno. Abra su Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. No se preocupe, vamos a salir a la 1 de la mañana. No se aflija, hermano, no se aflija. Voy a tratar de hacerlo más breve, ya son 10 para las 8. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, al uno y el otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Señor, a ti te damos toda la gloria, Padre. Señor, todo lo que vemos y aún lo que todavía falta por ver, es porque tú lo has hecho y lo vas a seguir haciendo. Padre mío, te damos, Señor, el reconocimiento de tu grandeza, de tus misericordias para con cada uno de nosotros. Ahora, oh Dios, abrimos nuestro corazón para que sea tu palabra la que pueda, mi Dios, transformar por medio de la obra preciosa del Espíritu Santo. Señor, recibe ahora, mi Dios, nuestro deseo, mi Dios, de poderte honrar. Padre, bendice, Señor, tu palabra en cada vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un caso muy conocido de todos nosotros en el Antiguo Testamento, y es una de las historias favoritas para los niños, el caso de Sansón. Sansón, Dios lo llamó para un ministerio impresionante, fuera de serie. Bajo la unción del Espíritu Santo, este hombre tenía una fuerza extraordinaria. Algunos dicen que el nombre Sansón significa el enflaquecido. Se puede usted imaginar un flaco teniendo una fuerza extraordinaria, porque Dios se glorifica en las cosas que no son para deshacer las que son. Dios, hermano, se glorificó de una manera especial sobre la vida de Sansón para poder juzgar, para poder liberar al pueblo de Israel de las manos de sus enemigos. Ahora bien, todos sabemos que Sansón empezó básicamente a hacer ciertas incursiones en la vida pecaminosa, y él estaba jugando con esa gracia inmerecida de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Sabemos la historia, que él termina realmente en una derrota tremenda cuando él revela cuál es el secreto del respaldo de Dios para su vida. El secreto era estar dedicado al servicio de Dios. Eso representaba el pelo largo. Era un nazareo consagrado a Dios. Cuando usted consagra, es decir, cuando usted renuncia a su consagración, usted está perdiendo la victoria que Dios le ha entregado. Pero Sansón quedó víctima realmente
de sus propias ideas carnales. Todos sabemos que este hombre fue capturado, le sacaron los ojos y lo pusieron a dar vuelta en un molino como una bestia de carga. Ese es un tiempo de tremenda humillación. Sin embargo, veo algo interesante en la vida de este hombre al final de sus días. Dice la palabra que en ese momento Sansón se acordó de Dios y elevó una oración a Dios. En otras palabras, Señor, quiero volver a ti. Quiero volver, Señor, a hacer lo que era antes. Y en esa petición de humildad, de humillación que él tiene, en ese momento Dios lo respaldó, y todos sabemos que Sansón en ese momento se apoyó en las columnas principales del lugar donde estaban congregados y todos sus enemigos, y él pues por supuesto falleció. Pero vemos ahí que el poder de Dios vino en el momento que él restauró su comunión con el Señor. Así también existen muchos cristianos. Vemos ministros, hombres y mujeres que un tiempo sirvieron a Dios, líderes que estuvieron en la iglesia, padres y madres de familia que caminaron con el Señor, pero se descuidaron. Sin embargo, el Dios de las misericordias también está con nosotros en esta hora. Y Dios está dispuesto como el padre del hijo pródigo para recoger aquellas vidas que le puedan decir: Señor, reconozco que me equivoqué, perdóname. Límpiame. La Biblia dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, un hombre aquí, un hombre restaurado, en este caso, la restauración de Sansón, lo llevó a poder disipar las tinieblas que había en ese momento. Por eso quiero hablar en esta hora, bajo esta porción de la palabra que hemos leído, que nos habla de un río maravilloso, nos habla de un proceso de restauración y de victoria. Y quiero hablarles bajo el tema restauración de la vida en el Espíritu para disipar las tinieblas. La nación de Israel para ese entonces se encontraba en cautividad, estaba en derrota, viviendo en Babilonia. Pero este pueblo pensaba que ellos ya no tenían esperanza de volver al centro de la voluntad de Dios. Por eso algunos de ellos decían que eran como huesos secos, que habían perdido la esperanza de conservar la vida como nación. Sin embargo, Dios envía al profeta Ezequiel, al cual se le conoce como un profeta de esperanza, y gracias a Dios porque tenemos palabra de esperanza de Cristo para su iglesia. Y Dios envía a este profeta para poder animar y restaurar y darle vida a esa nación. Y efectivamente, cuando terminan los 70 años de la cautividad, regresa un pueblo en avivamiento. Empiezan a reconstruir el templo. Más adelante llega Nehemías y reconstruyen también los muros. Hermanos, Dios es un Dios de bondad y es un Dios de misericordia. Pero es importante que se restaure primero nuestra vida espiritual para que exista una restauración de la vida nacional. La restauración de una familia, la restauración de la iglesia. Todo comienza con nuestro corazón. En esta visión que tiene Ezequiel, que es un mensaje de esperanza para esta nación, hay aquí 3 ángulos de una misma fotografía. La primera de ellas es una fotografía del templo. La segunda fotografía es del río. Y la tercera fotografía tiene que ver con los pescadores que están en el río. Lo primero nos habla del factor doctrinal. El templo viene a ser, en este caso, como también a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el templo ha tenido un simbolismo muy interesante que habla de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo, el templo que edificó Salomón. Jesús dijo: destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré, hablando de él mismo. Pero dice aquí que esta era la base, era realmente el epicentro de donde salía la bendición de ese río, para luego que los pescadores se involucraran en ese servicio. Hermanos, hay algo que usted y yo nunca debemos de olvidar,
que la iglesia tiene un fundamento, el cual Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento de la iglesia, el fundamento de su vida, no es ningún siervo de Dios, no es ni el nombre de la iglesia. El fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesús. Es la roca inconmovible de todos los siglos. Por eso el Señor Jesús, cuando Él se encontraba en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río vendría ¿de dónde? De la fe en la persona de Cristo. Hermanos, si queremos entender y conocer y experimentar más de esa restauración espiritual, necesitamos volver a confiar en Cristo. Necesitamos volver a nuestra casa espiritual, porque Jesús dijo claramente, Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y eso nunca debe de perder la iglesia. La iglesia tiene que comprender que toda la doctrina, todo lo que se hace, está fundado en la persona del Señor Jesús. Y tengo que aceptar a Jesús como la fuente del crecimiento, hermano, porque en su persona y en su obra en la cruz del Calvario no tiene, hermano, ningún paralelo de cualquier obra humana. No se puede comparar lo que Cristo hizo, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Por esa muerte usted y yo tenemos no solo perdón de pecados, sino que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Por esa obra expiatoria en la obra de Cristo en la cruz, usted y yo podemos gozar sanidad hoy en día. Por esa obra también Satanás fue vencido. Por eso la Biblia dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermano, por eso nunca pierda su confianza en Cristo, aunque se encuentre en las batallas más crueles de la vida. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. No existe nadie más grande y poderoso que nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, su obra es la que nos debe de inspirar. Por eso la predicación del Evangelio comienza a correr en el libro de los Hechos, porque estaba fundamentada en Cristo Jesús. Cuando el procónsul Sergio Paulo, que estaba en la isla de Chipre, escucha el mensaje que traía el apóstol Pablo, cuando este hombre cree al mensaje, dice la Escritura, que quedó maravillado de la doctrina del Evangelio. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Quedar maravillado de Cristo nuestro Salvador, que quede maravillado de lo que es el Evangelio. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en ese templo, es decir, que es Cristo Jesús, ahí están nuestras raíces espirituales, entonces el Espíritu Santo hará la obra de Cristo en nuestra vida. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: cuando Él venga, tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él me glorificará. El Espíritu Santo no puede hacer nada si no es a través de la fe que usted y yo tengamos en Cristo nuestro Salvador. Jesús quiere sanar, pero muchas